Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar con distribuciones de probabilidad. Vamos a iniciar con distribuciones de probabilidad discretas. Ustedes saben que hay distribuciones discretas y continuas. Entonces vamos a iniciar con la distribución de probabilidad binomial, que es aquella en la cual tenemos solamente dos tipos de salida, éxitos o fracasos, que no necesariamente el éxito es bueno ni el fracaso es malo, ¿vale? Recuerden, por ejemplo, si estoy haciendo una prueba para cáncer, el éxito de esa prueba es que dé positivo, y eso de ninguna manera es algo bueno, ¿vale? Bueno, entonces vamos a tener manos a la obra. Quiero mostrarles que voy a poner aquí un comentario de una vez. Entonces inicio con un comentario, por favor. Y aquí vamos a decir que hay ciertas letras para las distribuciones de probabilidad. La letra R como tal es de random o aleatorio. La letra D es de densidad, ¿sale? O es un valor puntual, o puntual. La letra P es de acumulado, o lo que sería también probabilidad. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en una distribución del tipo discreta? El acumulado va a ser la suma de los valores desde el valor mínimo hasta el valor de referencia. Por ejemplo, si hablamos de tirar 5 penales, vamos a ver la probabilidad acumulada de anotar 0 penales, 1 penal, 2 penales, 3 penales. Por ejemplo, ¿vale? Esa es la probabilidad acumulada. En el caso de la probabilidad de manera continua, lo que vamos a tener con el valor P es la probabilidad en sí, que es la integral de la función propiamente de probabilidad, que en el caso, por ejemplo, de la normal es desde menos infinito hasta el valor z, ¿vale? Entonces eso es el valor P. Y tenemos también el Q, que es el cuantil, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí cuantil. Y bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos como letras de referencia para lo que son las distribuciones de probabilidad. Vamos a comenzar con esas letras. R, entonces, cuando se antepone a una distribución de probabilidad, me da números aleatorios. D me da la densidad o el valor puntual, dependiendo de qué tipo de distribución esté manejando, si es continua o es discreta. P me da el valor acumulado en las discretas y la probabilidad en las continuas. Y Q me da el cuantil, ¿vale? Bueno, pues manos a la obra para ver de qué se trata todo esto. Vamos a comenzar con el generador de números aleatorios. Entonces sería R binom. Me va a dar números en distribución aleatoria, en distribución binomial, números aleatorios. Me va a pedir cuántos números yo quiero, ¿vale? Cuántos números quiero generar, o sea, quiero generar 10, 20, 50 experimentos aleatorios o generados por computadora. ¿Cuál es el tamaño de los ensayos? Recuerden que en la distribución binomial tenemos ensayos. Al inicio hablaba, por ejemplo, de 5 penales. ¿Qué tal si es una tanda de 10 penales? ¿O qué tal si es, por ejemplo, 15 tiros de canasta, 25 pruebas de COVID, etcétera, etcétera? Y ya tengo probabilidades, ¿vale? De tener éxito o fracaso. Entonces, ¿cuántos números aleatorios quiero generar? Yo voy a generar por el momento 10 para poderlos ver aquí. ¿Y de cuántos son los ensayos? Vamos a decir que los ensayos son de 5 oportunidades en cada ensayo. O sea que va a tener 5 ensayos en el que puede salir o éxito o fracaso, y con una probabilidad del 80%. Entonces aquí me genera mis números. Si se dan cuenta, hay una gran cantidad de datos cargados hacia el 5, porque eso está cerca del 100%, y hay muy poquitos datos, por ejemplo en 2, no hay ningún dato en 2, ni en 1, ni en 0, ¿vale? Bueno, vamos a apreciarlo un poquito más. ¿Qué pasa si en lugar de generar en 5 ensayos, lo genero en 20 ensayos, y en lugar de generar 10 números aleatorios, se me ocurre generar 100.000 números aleatorios? Me conviene ponerlos en una variable para guardar ahí esa información. Entonces voy a poner una variable A que contiene 100.000 valores de datos aleatorios con una distribución binomial que tiene 20 ensayos con 80% de probabilidad de éxito. Ahí está mi número A. Ya me lo generó de manera muy rápida. Y bueno, pues ahora vamos a analizarlo un poquito, ¿vale? Vamos a, ¿qué tal si vemos el promedio de ese número A? Si se dan cuenta, el promedio está muy cerca de 16. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tengo 80% de probabilidad de tener éxito y estoy haciendo ensayos de 20 tiros o de 20 pruebas, por ejemplo, el valor esperado es lógicamente 80% de 20 y es 16. Eso es lo que estamos observando en este momento. Vamos a hacer ahora un histograma
un histograma de A. No voy a ponerle muchos adornos en este momento. Lo que quiero que veamos es la distribución como tal. Entonces voy a hacer un poquito más grande mi área gráfica para evitar tener algún problema. Entonces aquí está mi histograma. Está tardando un poquito la computadora, pero por ahí ya lo va a generar. Entonces son 100.000 datos, vamos a darle chance tantito a mi computadora. Voy a ponerle pausa un segundo en lo que está mi histograma. Bien, ya regresamos. Tardó unos segundos en ponerse el histograma, perdón. Y eso pues ocurre por la computadora, ¿vale? Estoy trabajando en mi computadora viejita. Pero aquí tenemos el histograma, pues, entonces son 100.000 datos y aquí podemos apreciar que se centran esos datos cerca del valor esperado. Se reducen hacia los valores lejanos y por supuesto que reducen mucho hacia los valores muy alejados. Entonces ahí tenemos una muestra más o menos de cómo estarían esos 100.000 datos. Ahora, ¿qué me permite generar valores aleatorios? Me permite hacer simulaciones, por ejemplo, del método Monte Carlo, en el cual yo conozco las distribuciones de probabilidad y voy a poder operar sobre los valores. Ya haremos más adelante un ejercicio de Monte Carlo, que a mí me parece en lo particular un método bastante interesante para obtener conclusiones bastante acertadas acerca de procesos en los cuales conozco muy poco de la información real o tengo un gran nivel de incertidumbre, ¿vale? Bien, vamos al siguiente, que sería D. Utilizar el D, que en este caso es el valor puntual. Entonces dBinom. Y si se dan cuenta, aquí me pregunta cuántos éxitos voy a tener, en cuántos ensayos y con cuánta probabilidad, ¿vale? Entonces preguntémosle, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener 8 éxitos en 20 ensayos con una probabilidad de 90%? Y me dice que es extremadamente baja. Si se dan cuenta aquí, me dice, hey, esa probabilidad es prácticamente nula, ¿vale? Porque si tengo el 90% de tasa de éxito y tengo 20 ensayos, el valor más esperado va a ser 18. Porque 0.9 por 20 es 18. Entonces, vamos a ver qué tal nos da con 18. Y bueno, aquí la probabilidad ya es relativamente alta, ¿vale? Ya es un número como del 28.5%. Esa es la probabilidad de que sean exactamente 18 éxitos en los 20 tiros, ¿vale? Entonces ahorita vamos a puntualizar esta diferencia entre D y P en las distribuciones del tipo discreto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le si yo le pido aquí a mi R, ahora el valor de la probabilidad acumulada? Voy a hacerlo de este modo, voy a hacerlo un poquito más detallado. Voy a hacer el dBinom. Voy a utilizar, por ejemplo, 0 éxitos en 4 ensayos con una probabilidad del 50%, ¿vale? Entonces aquí tengo este número, 0.06. Ahora voy a sumarle la probabilidad para la misma distribución, pero de tener un éxito. Y a la vez le voy a sumar la probabilidad de tener 2 éxitos. Si se dan cuenta, es la probabilidad exactamente de tener 0 éxitos en 4 ensayos, de tener un éxito en 4 ensayos, de tener 2 éxitos en 4 ensayos. Y eso me da el 68.75%. Ahora, yo comentaba aquí arriba que D es la probabilidad puntual para una distribución discreta y que P es la probabilidad acumulada. Entonces aquí tengo la suma de la de 0, más la de 1, más la de 2. Y bueno, pues eso se puede obtener con pBinom. ¿Sale? Ahora sí, entonces, pBinom vamos a utilizar de 2 con 4 ensayos y con una probabilidad de 0.5 y me da el mismo valor. Aquí está, voy a marcarlos, 0.6875 y 0.6875, ¿vale? Entonces todo depende de qué tipo de problema pretendemos resolver. Si nos piden, por ejemplo, encontrar la probabilidad de que sea exactamente un valor, o nos piden la probabilidad de que sea al menos, más de, mínimo, ya será esa forma ya tendrán que analizar ustedes en sus cursos con sus profesores. Pero sí, así lo que hace la probabilidad acumulada es que me suma la del 0, 1, 2, 3, 4 hasta el valor de X que yo quiero tener como un éxito. Y por otro lado vamos a ver qué es lo que hace el cuantil, ¿vale? Fíjense que la probabilidad es del 68%, que es 68.75. Entonces si yo le pido el cuantil binomial
¿vale? Tengo aquí mi cuantil binomial para punto 6875. Ahí está mi probabilidad con ensayos de 4, una muestra de 4 ensayos con una probabilidad de 0.5. ¿Esto qué me quiere decir? Me quiere decir, oye, ¿hasta dónde sería mi valor acumulado para obtener esta probabilidad? ¿Vale? O sea, ¿hasta qué valor de X, qué número de éxitos tendría que tener para tener una probabilidad del 68.75%? Y la respuesta es 2, ¿vale? Aquí está, 2. Ahora, este número no necesariamente tiene que ser cerrado. Por ejemplo, si yo le digo 65%, fíjense que ya no va a estar el 2, porque el 2 llega hasta el 68, entonces el 65% me va a dar el 2 aún así, porque es el valor que más se aproxima a esa probabilidad, ¿vale? No porque sea el valor exacto está en 68.75, pero el valor más cercano a ese punto es el 65%. Ahora, si yo elimino, por ejemplo, aquí el valor 2, quiero ver qué tan cerca o qué tan lejos ando, sería el 31.25%. Por eso el cuantil del 65 es más cercano al valor del 2 que al valor de 1. Si yo le pongo aquí 31%, pues solamente va a estar el valor del 1 acumulado, ¿vale? Bien, eso sería lo que tenemos por el día de hoy con respecto a lo que es una distribución de probabilidad. Ustedes pueden utilizar también estos factores, por ejemplo, con las probabilidades como la probabilidad del Poisson, ¿vale? Y por supuesto con las probabilidades continuas como la normal, la t-student, ¿vale? Probabilidades chi, probabilidades f. Entonces, en realidad es muy importante saber estos valores y sobre todo que ustedes perfilen en sus cursos de estadística para qué sirve cada uno de ellos, ¿vale? Lo repito, parece un poco repetitivo, pero es importante que lo tengamos en cuenta. R es aleatorio, D es densidad en el caso de las continuas y valor puntual en el caso de las discretas. P es el acumulado en el caso de las discretas y la probabilidad en el caso de las continuas. Y el cuantil, ese es el valor, ¿vale? No voy a entrar en este momento a fondo con otro tipo de distribuciones, pero por allá ustedes conocen un valorcito muy importante que se llama el valor Z. Entonces, con un poquito del riesgo de meterme en terrenos que no debo de hacer todavía, voy a utilizar la función cuantil normal, ¿sale? ¿Qué es esto? Es el cuantil. Recuerden que Q me va a dar el cuantil, ¿vale? Y norm es de la distribución normal, que voy a ver en el siguiente video, después de ver también un poco de la distribución de Poisson. Entonces, Q normal de 0.975 tiene valores por default. Por ejemplo, esta distribución normal, si yo no le pongo más datos, va a ser de media 0 y de desviación estándar 1. Entonces, Q norm de 0.975 me da el valor de 1.96. Es el valor que conocemos desde los cursos de educación inicial en estadística como el valor del 95% de confianza, ¿vale? ¿Por qué el 95% de confianza? Bueno, ya lo veremos en el siguiente tutorial, pero lo que tenemos es que tenemos el 97.5% acumulado. Quiere decir que me queda todavía hacia la derecha un 2.5%, y si pienso en una curva simétrica, 2.5 más 2.5 me excluye de la curva normal un total del 5% y me da 95% de confianza para distribuciones normales que excluyen el valor de ambas colas, ¿vale? Bien, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a trabajar un poco más de manera intensa en los siguientes módulos con las distribuciones de probabilidad. Y eso es lo que quiero que se quede por el día de hoy, ¿vale? Pensémoslo muy bien porque esa es la base para muchos trabajos estadísticos fuertes que vamos a tener con las distribuciones de probabilidad. Cuídense mucho, me dio mucho gusto verlos el día de hoy. Por favor, tengan mucho cuidado en esta cuarentena. Son tiempos difíciles, pero pues echarle todas ganas, ¿vale? Aprender muchas cosas en casita, pórtense bien, nos vemos pronto, adiós.